Hola, muy buenos días chicos. Bueno, esta situación ya se ha alargado más de lo que esperaba. Yo había pretendido alargar un poco la unidad 1, a ver si en una de esas podíamos volver a tener clases presenciales y ahí apurar un poco el paso para lograr cumplir a cabalidad el currículum como lo exigen, o por lo menos las prioridades. Pero la situación ya se alargó, ya nos atrasamos. Además de eso, yo he tenido problemas con la conexión a internet. Producto de eso, no pude subirles material de manera consistente un par de semanas. Eh, y nos vemos aquí en la entrada de la unidad 2, todavía por este método. Muy bien. La unidad 2 no es desconocida del todo para ustedes. Yo, dentro de mi criterio, decidí entremezclar la unidad 1 y la unidad 2, puesto que van muy de la mano. De hecho, algún filósofo podría considerarla como parte de una sola. Así que les fui introduciendo temas de la unidad 2, aunque ahora vamos a empezar a ver contenido a profundidad. Como ya les he dicho hasta el hartazgo, y disculpen por ser un poco majadero en esto, pero la filosofía es una disciplina. No es una ciencia, no es un arte, es una disciplina. Y del mismo modo que un artista marcial, por ejemplo, no puede ser artista marcial sin dedicarle un gran tiempo a la disciplina, nosotros no podemos pretender filosofar sin empezar a dedicarle un gran tiempo a la filosofía. Pero la filosofía la podemos dividir en dos áreas. En un primer escaño está el área reflexiva, que es todo lo que vimos en la unidad 1, la curiosidad, el asombro, el deseo de la verdad, el amor al conocimiento, la elección de respuestas correctas. Y por otro lado, en la otra vereda tenemos la parte práctica. Un artista marcial no puede solo hacer ejercicio, sino que tiene que entrenar de cierta manera. Un futbolista no puede solo salir a correr, ir a ejercitar y hacer abdominales de brazos, no, sino que tiene que tener un entrenamiento programado. Del mismo modo, los filósofos también tenemos una práctica hecha para nuestra propia disciplina, mediante la cual nosotros solo vamos a actuar dentro de estos márgenes. Las ambigüedades aquí son muchas, las maneras de hacer filosofía son muchas, la última guía trata sobre esto, pero hay una que debe ser tratada sí o sí, y es la lógica. ¿Pero qué es la lógica? Suele haber muchos mitos sobre la lógica, al igual que todo lo que concierne a la filosofía. Esperable en cualquier disciplina que lleve más de 2000 años con nosotros. Se suele pensar que la lógica es un sinónimo a la razón, un opuesto a la emocionalidad, se suele pensar que la lógica es explicativa, se suele pensar que la lógica es casi un estilo de vida, pero nada más alejado a la verdad. El pensamiento racional, razonable o pensamiento lógico, como lo llaman algunos, consiste en ordenar nuestra manera de pensar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros al interactuar con otros seres humanos no interactuamos con pensamiento, muy por el contrario, interactuamos con palabras. Palabras, discursos, explicaciones verbales, etcétera, etcétera, etcétera. Para más información, pregúntele a su profesora de lenguaje. ¿Cuál es el punto con esto? El lenguaje es ambiguo. Hay ciertos problemas. Por lo tanto, la filosofía en cierto minuto se vio en la necesidad de sistematizar este lenguaje. ¿Qué implica sistematizar el lenguaje? Muy simple. Sistematizar el lenguaje es limarlo, quitarle todas sus ambigüedades. Pensemos, por ejemplo, en la palabra llama. La palabra llama tiene dos acepciones completamente distintas.
Por un lado está la flama, por otro lado está el animal. Usar la palabra llama en una oración dependerá netamente del contexto, pero a todos nos ha pasado alguna vez en la vida que el contexto no nos es suficiente. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues muy simple, tenemos que desambiguarlo, dar una explicación. Pasa lo mismo en la filosofía. Cuando uno está explicando algo en filosofía, muy probablemente recurra a metáforas, analogías, aforismos en algunos casos. Pero llega un momento donde tienes que poner los puntos sobre la mesa. A esto clásicamente se le llamó logos. Logos tiene muchos significados, es una palabra griega, pero el más aceptado sería discurso. Por tanto, Aristóteles creó algo así como la ciencia de hacer bien un discurso. Aquí encontramos dos posibles acepciones, la retórica y la lógica. La retórica puede ser definida como el arte de convencer con las palabras. La retórica consiste en embellecer tu lenguaje lo suficiente para que suene muy convincente lo que digas y otro sea persuadido o disuadido. Ser persuadido es que se sume a tu postura y ser disuadido es que él deje su propia postura. Pero la lógica va por otro lado. Si el lenguaje es ambiguo, corremos el riesgo de que lo que decimos sea cierto alguna vez y sea falso otra. Por ejemplo, la frase la llama llama. Puede ser cierto alguna vez que una llama llame a un compañero, como puede ser falso. Estos son casos particulares, o como se les llamará próximamente en la lógica formal, son casos contingentes. No necesariamente son verdad, no necesariamente son falsos. Recordemos que la palabra necesario significa no puede no ser. Por tanto, la filosofía que busca verdades universales, o sea, no contingentes, necesitó un método mediante el cual pudiera siempre decir algo cierto. Esta fue la lógica, la ordenación o sistematización de las palabras de tal manera que dijeran algo siempre verdadero. O por el contrario, demostrar que algo siempre va a ser falso. Y si ese algo siempre va a ser falso, tenemos de nuevo una verdad, que eso no es verdadero. Aristóteles fue el creador de la lógica, lo que fue probablemente el sistema hasta ahora más exitoso que ha habido, puesto que duró desde el 350 aprox antes de Cristo hasta cerca del 1850. Estamos hablando de casi 2000 años que estuvimos funcionando con el sistema lógico aristotélico. ¿Cuál es el problema con el sistema lógico aristotélico? El sistema lógico aristotélico, que por cierto ya vamos a ir a eso, sigue utilizando las palabras, y las palabras siempre tienen un margen de ambigüedad, sobre todo para cada idioma. Y este es el otro problema. Estas cosas que podemos hablar en español no las podemos hablar en inglés. Una construcción lógica en un idioma perfectamente aceptable dentro de la lógica aristotélica podría ser inaceptable dentro de la lógica de otro país. Por ejemplo, si hablamos de la casa, solo en español puede ser aceptada dentro de los parámetros que todos tenemos. Pero casa, en alemán, por ejemplo, también puede implicar una iglesia.
producto de la gran tradición teológica que ellos tienen. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues bueno, si bien hubo muchos filósofos en esto, Frege y Russell fueron los más importantes, ambos británicos, y ellos decidieron sistematizar la lógica aún más y crearon un segundo tipo llamado lógica formal, que por cierto es la lógica que hasta el día de hoy utilizamos. ¿Cuál es la gracia de la lógica formal? A diferencia de la lógica informal o aristotélica, que era una construcción lingüística, la lógica formal es un nuevo idioma, pero es un idioma de tipo matemático. No hay ambigüedades posibles. Todo se lleva de la misma manera en que podemos llevar un sistema algebraico. Junto con esto se inventaron lo que se llaman las tablas de verdad. Por tanto, la lógica dejó su estatus de ser aquella ciencia que permite decir algo de buena manera o algo sin ambigüedades, a convertirse en la ciencia que estudia las tablas de verdad. O en otras palabras, ¿cómo podemos decir algo verdadero? Realmente importa poco si es que lo que estamos diciendo es verdadero o no, sino que el tema es cómo lo decimos. Esto puede parecer paradójico con respecto a su origen. Si bien partió queriendo ser un proyecto de cómo decir algo verdadero, la manera perfecta para encontrar y decir algo verdadero sin problemas a equivocarnos, a hacer un estudio de cómo es que decimos las cosas verdaderas. Una pone el ahínco en la verdad, la otra pone el ahínco en el cómo. Pero esto también tiene una explicación bastante fundada. Resulta que no existe ningún sistema que pueda adecuarse perfectamente bien al mundo. La matemática no lo ha logrado, la lógica no lo ha logrado, la ciencia no lo ha logrado, la religión no lo ha logrado y no existe ningún otro que sí lo logre. La única que se salva de esto es la filosofía. Si bien la filosofía quiere decir algo del mundo, lo hace a través de la abstracción y la idealización. Por tanto, la filosofía busca decir algo del mundo, pero fuera del mundo. Por tanto, algo dentro de ella misma. De nuevo haciendo ahínco en su característica de ser una disciplina, y ahora una disciplina bastante cerrada. Para entender cómo es que la lógica mutó desde la aristotélica a la formal, tenemos que hacer el esfuerzo de volver al cerebro de Aristóteles y pensar en qué pensaba este tipo cuando inventó la lógica. La historia de la filosofía se puede resumir en una pregunta importante, en una sola, que a la larga termina abarcando a todas las demás. Es omnipresente, es omniabarcante, como diría Ortega y Gasset. Y es ¿por qué el ser y no la nada? La historia de la filosofía se centra en el ser. Existe un debate contemporáneo que lo inició hace unos 200 y pico años atrás Arthur Schopenhauer, y es ¿por qué no consideramos al pensamiento oriental como filosófico? Muchos hoy en día hablan de la filosofía oriental, de hecho. Pues bueno, la respuesta es muy simple, porque la filosofía oriental no se centra en el ser. Ese no es su ahínco. No le importa realmente qué son las cosas. Todo lo contrario, la filosofía oriental, sobre todo el budismo, está dedicado a la supresión del yo, a la supresión del ser yo mismo, de la propia concepción que tengo de mí. Esto se contrapone derechamente con los principios filosóficos, y si bien hay ideas muy interesantes que pueden ser sacadas desde Asia, no son admisibles el completo de las ideas, no estas ideas interesantes, dentro de la filosofía. Por tanto, Aristóteles pensó que si vamos a hacer una ciencia
para formalizar o sistematizar el lenguaje y que éste no permita ambigüedades, de tal manera que nos dé algún resultado o alguna respuesta cierta, debe ser sobre qué son las cosas. Pregunta no menor. De tal modo que todo el sistema lógico aristotélico nos lleva para pensar en qué es algo. El ejemplo típico es: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Por qué es el ejemplo típico? Primero, porque es sumamente fácil, es el que da Aristóteles, y en segundo lugar, porque esto nos dice algo sobre Sócrates. Nos dice qué es Sócrates. Para este caso, Sócrates es un ser mortal. Si empezamos a acaparar línea tras línea de qué son las cosas y las relaciones que hay entre estos distintos seres haciendo estas semejanzas, terminamos teniendo un contexto enorme, terminamos teniendo un aparataje conceptual gigantesco. Pero esto no fue necesario. Perdón, esto no fue suficiente. Era necesario llevar un paso más allá. Para eso se creó la inducción. Existen dos conceptos también muy tergiversados, que son la deducción y la inducción. Cuando yo deduzco algo, tengo 100% de probabilidades de decir algo verdadero. El ejemplo típico de Aristóteles de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, es una deducción. Pero por otro lado están las inducciones. ¿Qué es una inducción? Una inducción es cuando tú, a través de un aparataje lógico, sacas una conclusión, pero no tienes el 100% de probabilidades de que sea verdadera. O en otras palabras, es una preposición probable. El punto fue que necesitábamos maneras de poder decir cosas más allá de lo que nos encerraban las frases. Y para eso se crearon los 3 grandes axiomas de la lógica. El primer axioma es el axioma de no contradicción. Dice así: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. El segundo axioma es el axioma de identidad. Una cosa solo es igual a sí misma. El tercer axioma es el axioma de tercio excluso. No hay un punto medio entre el ser y el no ser. Con estos 3 axiomas podemos inducir cualquier cosa. Tenemos las configuraciones, volvamos, de nuevo pensemos en todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Cómo interactúan los axiomas acá? Podríamos decir: Sócrates no es inmortal. ¿Por qué? Porque tenemos el axioma de no contradicción. Por lo tanto, nosotros podemos deducir o intuir que si ya sacamos que Sócrates es mortal y tenemos que Sócrates no puede ser y no ser mortal a la vez, podemos decir que se descarta la inmortalidad de Sócrates, y así continuar acaparando y acaparando y acaparando y acaparando conocimiento. Aplicando cada uno de los axiomas, podemos hacer otro silogismo lógico para conseguir más información, y de esta manera ir continuando. Luego vino el siguiente problema, que fue el apegarlo a la realidad. Aquí se inventó
el modus tollens y el modus ponens. Con el modus tollens negamos algo, con el modus ponens sumamos algo. Si ponemos de nuevo, hagamos un ejemplo de modus ponens. Si tomamos que todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, y confirmamos, yo digo, Sócrates es hombre, yo automáticamente puedo decir que Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque ya tengo un dato de la realidad que me permite quedarme con esta aproximación. Continuamos de esta manera hasta que llegamos a la Edad Media. Durante la Edad Media la lógica fue el método predilecto. Todos los filósofos estaban haciendo siempre una serie de silogismos constante. El punto fue en que fallaron en uno de los propósitos de la lógica, que es evitar la ambigüedad. ¿Y cómo es que ellos fallaron evitando la ambigüedad usando un método que evita la ambigüedad? Pues porque se dieron cuenta, bueno, realmente no se dieron cuenta, ese fue el problema, de cuál es el problema de la lógica, y radica en el significado de las palabras. Si mortal puede ser considerado como capaz de matar y como capaz de morir, ¿cómo sabemos a cuál de las dos mortalidades pertenece Sócrates? Sócrates o el arma asesina, o Sócrates el hombre que puede ser asesinado. Y aquí radicó el siguiente problema. Necesitamos, y lamentablemente la filosofía se demoró mucho, otro sistema que fuera capaz de hacerse cargo de las ambigüedades que aún presentaba el primero. Después de mucho buscar encontraron que este sistema era la matemática, pero no cualquier matemática, sino que el álgebra. ¿Por qué el álgebra? Porque el álgebra no depende del número, no depende del significado que tengas. Un 4 es distinto a un 2, pero una X es igual a una Y para el álgebra. Da lo mismo si tú pones X, Y, Z o un monigote. Puedes hacer la ejercitación matemática de igual manera con el álgebra. Lo mismo tenía que pasar con la lógica, así que decidieron formalizarla y ver todas las consecuencias de esto. ¿Qué fue lo que más conservaron? Los 3 axiomas. Muy bien, chicos, los dejo hasta este punto. En la siguiente clase vamos a revisar la lógica informal aristotélica y los diagramas de Venn, y espero la siguiente ya empezar con lógica formal proposicional. Muchas gracias, chicos, por su atención. Espero les sirva el video. Hasta la próxima.